Javier Duarte de Ochoa es hoy prófugo de la justicia, pero el saqueo y el robo a las arcas del gobierno de Veracruz lo aprendió con Fidel Herrera Beltrán. Hablemos de eso. Desde el año 2004, cuando Fidel Herrera Beltrán llega al gobierno de Veracruz y trae con él a Javier Duarte de Ochoa, comenzó este docenato, comenzó la docena trágica, comenzó una de las peores etapas en la historia del estado de Veracruz. Javier Duarte era un personaje oscuro, un personaje de segundo nivel dentro del espectro del fidelismo que comenzaba a apoderarse del PRI y obviamente a dominar a los grupos de poder, a los grupos políticos en esta entidad veracruzana. Pero para entender a Javier Duarte y todo lo que hizo, y ese saqueo descomunal, y este robo a las arcas, y la simulación a través de prestanombres, y finalmente estos recursos que fueron a parar a viviendas y a cuentas en México y en el extranjero, habría que remontarse a lo que fue su maestro, su padrino, su mentor, su gran impulsor, Fidel Herrera Beltrán. Fidel Herrera, recordemos, fue el gobernador de los 1000 puentes y cuando concluye su sexenio se sabe que únicamente eran 300, un poco más, y muchos de ellos el día de hoy, 6 años después, siguen en obra negra, siguen sin ser acabados. Fidel Herrera es el mismo gobernador del túnel sumergido de Coatzacoalcos, que vio que era un filón de oro, que a través de la construcción de este túnel podrían saquearse los recursos del Estado y que de esa forma podría hacer los grandes negocios. Y está demostrado, está probado que hubo una cantidad impresionante de millones de pesos que nunca se supo el paradero de ellos, no se pudieron acreditar y así lo estableció la Auditoría Superior de la Federación. El mismo Fidel Herrera Beltrán, en este abuso de poder totalmente descontrolado, va tejiendo una red de complicidades que atrapa incluso a los partidos de oposición, a muchos de ellos que hoy son sus enemigos, los tuvo en su redil. Fue cooptando todas las áreas de gobierno, creaba fideicomisos y esos fideicomisos le servían para duplicar el presupuesto. Se lo detectó un diputado perredista y lo da a conocer. Ahí medio amarró las manos de Fidel. Y ahí tenemos el caso, por ejemplo, del Armadillo, este centro de convenciones cercano a Jalapa, en el cual se suscita una polémica porque lo da en una donación a una empresa de origen chino, a la empresa Fotón, y luego se descubre que había tractores de los que no se supo cuál fue su destino. Fue lucrando con todo ello Fidel. Y así se va tejiendo toda esta trama, la bursatilización, el crédito bancario que le sirve para desviar recursos. Termina su administración Fidel Herrera y dice que son 3.500 millones de pesos de deuda. A los pocos días, quien había sido su secretario de Finanzas, dice que no, que eran 9,000 millones. Meses después, una diputada priista revela que son más de 20,000 millones. Pero en el Plan Veracruzano de Desarrollo, ahí se encontraba la verdadera razón y la verdadera cifra del saqueo que hizo Fidel Herrera, 34,000 millones de pesos. Y aparece en un Plan Veracruzano de Desarrollo suscrito por quien habría de ser su sucesor, Javier Duarte de Ochoa. Uno y otro van tomados de la mano en estos hechos de corrupción. El tiempo que Javier Duarte fue subsecretario de Finanzas y luego secretario de Finanzas y siempre detrás del manejo de los dineros de Veracruz, le sirvió a uno y a otro para poder encumbrarse en esta oleada de corrupción. También Fidel Herrera Beltrán decía que tenía herencias y que era la herencia de su esposa y que ese era el origen de su fortuna. A los pocos días, la familia de su esposa lo desmintió, no había tal. 2 veces se sacó la lotería Fidel Herrera, caso insólito. 2 veces le sirvió ese dinero. Obviamente, así, con premios de la Lotería Nacional, se puede lavar el dinero mal habido. Hoy es cónsul de México en Barcelona. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano.
Es el dilema al que se va a tener que enfrentar Enrique Peña Nieto, porque para llegar al fondo de la corrupción de Javier Duarte tendrá que tocarse necesariamente a Fidel Herrera Beltrán, alguien que forma parte del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y mientras, Veracruz sumido en el caos. Tomada la sede de gobierno, el Palacio de Gobierno en Jalapa, tomada la Casa Veracruz, que es la residencia oficial del gobernador, y de la misma forma, los alcaldes están decidiendo que van a cerrar los ayuntamientos porque no hay dinero para operar. Los maestros siguen esperando sus pagos y de la manera más cínica, el secretario de Finanzas del gobierno de Veracruz, Antonio Gómez Pelegrín, dice que el dinero lo tuvo que desviar para financiar el gasto corriente del Estado. Es decir, ahí está la confesión abierta y pública de que el dinero fue desviado. Ante esto, ¿qué puede hacer el gobierno de Enrique Peña Nieto, que se resiste a establecer un rescate financiero para Veracruz? Cuando estamos en el punto máximo de la ingobernabilidad, porque no hay seguridad, porque la violencia sigue, porque no hay finanzas, porque los ayuntamientos comienzan ya a parar sus actividades, estamos ante un Veracruz ingobernable. Y no hay acción por parte del presidente de la República. Es un escenario de caos, un escenario que la clase política le fue gestando al pueblo de Veracruz. Ojalá el pueblo de Veracruz despierte, se organice y presione para que sus autoridades le cumplan, porque estamos a un paso del caos. Soy Mucio Cárdenas, este fue mi comentario y nos vemos en la próxima.